Anda que no lleva trastos este hombre en el bolsillo. Mi bata es medio taller. Bueno, Eso me... señoras y señores, hoy estamos aquí en Auteo para presentarles a Emilio Izquierdo, nuestro técnico ortoprotésico con más de 40 años de experiencia a sus espaldas y hemos tenido la gran suerte de contactar con él para que nos deje todo su bagaje, toda su experiencia, para que nos dé esa formación que es tan valiosa en estos momentos y en estas profesiones. ¿Por qué les presento hoy a don Emiliano? Pues porque vamos a ser un poquito más atrevidos, ya que estamos acabando el año, y les vamos a enseñar algo que no es muy agradable o que huimos o que nos gusta esconder o que no nos gusta presumir de ello. Y es, por ejemplo, hoy hablaremos de los corsés correctores, de aquellas columnas que están torcidas y que queremos enderezar y cómo se hace eso. Y él nos va a explicar cómo se hace la toma de medidas, que luego lo veremos, porque además para eso tenemos máquinas para poderlo enseñar, y nos va a explicar un poquito la forma de fabricar y cómo podemos poner resolución a esas problemáticas de nuestras escoliosis. Buenas tardes a todos, encantado de estar con ustedes y muchas gracias por habernos invitado. Nosotros habitualmente llevamos ya, como decía Betty, más de 40 años utilizando la técnica de corrección o de mantenimiento de las escoliosis, que es la espalda torcida lateralmente y anteroposteriormente. Y la técnica que nosotros estamos utilizando desde hace ya 12 años aproximadamente es lo más in que hay ahora mismo en el mercado. Tanto como que, por ejemplo, la técnica habitual es tomar al paciente un molde de escayola, con todo lo que eso conlleva, en durabilidad de la toma de medidas, la incomodidad para el paciente, al paciente se le mancha y no manchamos todo muchísimo, en fin. Nosotros la técnica que utilizamos es la de utilizar un láser. Con el láser, lo que antes se hacía durante media hora, habitualmente en unos 4, 5, 6 minutos aproximadamente está realizada la toma de medidas. Además, la toma de medidas es mucho más precisa y una vez que ya hemos tomado la medida, luego con otro software especial de correcciones podemos tener la posibilidad de, o lo que hacemos habitualmente es, en lugar de estar llenando el molde negativo de escayola, rectificándolo, que eso habitualmente suele llevar unas cuantas horas, entre 6 y 8 horas aproximadamente, dependiendo del tipo de corsé que se vaya a confeccionar. Normalmente en unos 10-15 minutos el corsé queda rectificado perfectamente. Una vez hecho este paso, lo que se hace es que se manda a una máquina, una fresadora numérica o un robot, dependiendo qué tipo de corset, y el robot lo que hace es fresar el molde positivo. Y después de este molde positivo se confecciona el corsé en el termoplástico o los materiales que el médico haya prescrito previamente. Por cierto, en termoplástico, pero muy chulos, porque yo he visto decoraciones que si dibujitos de burbujas, que si dibujitos de animación, que si algo de mimetizaje o algo así. Sí. Hoy en día tenemos la posibilidad de que el niño puede elegir su propio corsé, es decir, personalizarlo, lo que más le guste. Podemos hacer, como tú dices, pues desde corsés que aparenten pues como si fuesen gotas de agua, corsés de camuflaje, con aspecto de fibra de carbono y son de termoplástico, en fin, todo eso se hace en la confección, pero claro, eso ya explicarlo tendría para que lo entendiera muchísima gente. Luego Habría que enseñarles un poco cómo se funciona en el taller y tal, pero en fin, es un proceso que realmente lo que antes se tardaba pues a lo mejor 2 semanas o 3 en hacer un corsé, prácticamente en un par de horas se puede llegar a confeccionar. Ahora, lo que más me preocupa como madre, ¿eso se corrige? ¿Eso es efectivo? ¿Merece la pena el sufrimiento que tienen los chavales? ¿O somos más las madres las que sufrimos porque el pobrecito mi niño, que no, cómo va a ir con eso con la calle? Gracias a Dios ya es de colores y no es de color crudo, que eso más feo que pegarle a un padre. Cuando damos con una familia que la madre o el padre dicen pobrecito mi niño cuando tiene una enfermedad de este tipo o una afectación de este tipo, me da mucha pena porque el que va a sufrir las consecuencias va a ser el niño, no va a ser la madre ni el padre. Yeah. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los corsés no están hechos para corregir. Es decir, con el corsé puesto, evidentemente la columna, dependiendo de la flexibilidad que tenga el paciente, puede quedar más enderezada, más derecha o menos, pero realmente eso es ficticio. Cuando el corsé se retira,
cuando se acaba el desarrollo de tal, pues eso tiene que volver a su ser. A veces, pero eso es muy difícil de prever, a veces se pueden llegar a corregir hacer pequeñas correcciones, pero nunca podemos prometer al paciente que le vamos a corregir. Que lo vamos a dejar lo importante, como una claro, vela. la misión siempre del corsé es que cuando termine el desarrollo óseo, la columna se quede como en un principio cuando hemos empezado el tratamiento. ¿Qué sucede si no se coloca el corsé? Que ¿dónde va a llegar esa deformidad? Puede ser infinita. De hecho, hombre, hoy en día ya no se da, pero de hecho, en el momento que llega a los 40, 45 grados ya se empieza a plantear la cirugía. Ya. Y si no, pues las consecuencias cuando uno es mayor son mucho peores. Sobre todo en las chicas. Es evidente que también en los chicos, pero sobre todo en las chicas. ¿Por qué? Porque las chicas, las mujeres, por ser mujeres, pues pueden llegar a ser madres. Nuevamente cuando quedan embarazadas pueden sufrir una pérdida de calcio en los huesos, como tú bien sabes, como madre. Claro. Y sobre todo cuando ya se llega a la edad de 45 o 50 años, que ya se pierde la regla y tal, pues la mayoría de las mujeres pueden sufrir una enfermedad que es la osteoporosis, la pérdida de calcio en los huesos, y si una columna que está deforme, con la pérdida de densidad ósea, evidentemente se va a agravar muchísimo más. Es decir, que no es lo que ahora tiene, sino la vejez que va a padecer, que va a ser muchísimo peor. Entonces, todo eso es lo que el corsé trata un poco de prever, pero nunca se debe pensar que un corsé se hace para corregir, porque es imposible. Cuando se dan columnas muy deformadas ya, incluso la cirugía es imposible que llegue a corregirla por completo la escoliosis. Se pueden obtener resultados fenomenales, porque hoy en día las cirugías han avanzado mucho, los instrumentales quirúrgicos de columna incluso ya son más flexibles, permiten más movilidad, pero nunca se llega a corregir el 100%, ni siquiera con la cirugía. Ya. Bueno, de todas maneras, esto es un mundo, porque desde luego hay que ver, hay que tener en cuenta muchísimos patrones que intervienen en estas situaciones. Muchas veces los externos, los internos, digamos que hoy en día todo es I+D, investigación, desarrollo, lo que has dicho antes. Antes se hacía con una escayola, con moldes de escayola, ahora pasas una maquinita y ya está, tienes hecho. Es más, incluso nosotros tenemos la posibilidad, porque tenemos un sistema, de que antes de confeccionar el corsé podemos saber cuánto corrige el corsé. O según las correcciones que nosotros hemos hecho en el software de corrección, podemos enviar a la casa central cuáles son los vectores de presión que hemos empleado y normalmente unas 5 o 6 horas nos puede decir, pues mira, con estos vectores de presión que tú has ejercido sobre este molde, sobre este archivo, la columna de estos grados se va a quedar en estos. Pero es más, yo puedo decir, vale, pues no me convence mucho, yo puedo apretar un poco más, lo puedo hacer antes de confeccionar el corsé. O decir, mira, y si yo coloco en lugar del velcro de cierre horizontal, lo coloco en oblicuo, al cambiar el vector de presión, pues entonces ellos se meten y te dicen, pues vas a corregir 5 grados más, 3 grados más. Todo eso hoy en día se puede saber. Y todo eso de la mano del médico rehabilitador, que vamos es el fundamental. Diciendo aquí bien, aquí mejor, aquí lo hemos clavado, aquí perfecto. No, por supuesto, hay una cosa que es muy importante y es que en muchos casos no se hace, y para mí creo que es fundamental, porque realmente cuando se está utilizando un corsé, no se está vendiendo o dispensando un corsé, lo que se está haciendo es un tratamiento, efectivamente, un tratamiento que va a durar todo el tiempo que tarde el paciente efectivamente en crecer. Entonces, eso tiene que llevar un seguimiento por parte del médico rehabilitador, fundamental, y por parte del técnico ortopédico cada X meses, es decir, hay gente que coloca el corsé y te olvidas del niño. Claro. No. Aquí nosotros lo que hacemos siempre por sistema, porque además consideramos que es súper importante, el colocar el corsé, y en 15 días solamente le citamos para ver cómo ha ido esa adaptación, y sobre todo porque en el primer estadio, cuando el paciente pone por primera vez el corsé, se produce la máxima corrección. Luego ya, cuando llegas a un punto en que ya no corrigen más, hay que ir haciendo un seguimiento, porque el niño se va a estilizar, la columna se va a enderezar un poco, ya las presiones que has ejercido al principio ya no son exactamente iguales, y tienes que ir haciendo correcciones en el corsé. Si esto no sucede, está demostrado científicamente, hay estudios que lo avalan a nivel mundial, el que los corsés pueden llegar a corregir incluso la columna un 50%, pero a partir del segundo o tercer mes empieza a decrecer la corrección.
y llega un momento en que se queda prácticamente el corsé. Lo lleva el niño o el paciente, pero no está haciendo ninguna Esto, corrección. señoras y señores, están viendo que esto es un mundo y hay que ahondar en ello y hay que informarse bien. Me imagino que en las clases que das en la universidad, porque también da clases en la universidad en Valencia y en Madrid, me imagino que cada día estáis dando ese tipo de pautas y esa información. Pero nos vamos a quedar aquí, señoras y señores, porque yo no quiero que termine hoy el programa sin que ustedes vean algo práctico para que con estas 4 pinceladas que nos ha dado Emiliano y lo que van a ver luego, se hagan una composición del lugar, de lo importante y de lo serio que es la columna de nuestros hijos, ¿vale? Ha sido un placer, Emiliano. Encantado. Te cito para Muchísimas próximas gracias. veces. Y me encanta tu taller porque es que tiene lápices, Sí, cúteres, rotuladores, el goniómetro. Esto, Mi bata, yo vamos, siempre digo que es un mini taller no y es, tiene desperdicio. es fundamental. Yo llevo 2 bolígrafos y cuando me agacho se me caen los 3. no. Pues yo llevo para manejarme dentro del gabinete cualquier cosa que te imagines. El calzador, hay que tener la plomada, la herramientas. cinta métrica, en fin, todo eso es fundamental. Un buen técnico de ese precio no puede dejar de llevar como mínimo lo que yo llevo. Muy bien. Pues muchas gracias por tenerte Muchas aquí. gracias.